Muy buenos días para todos. En minutos iniciamos con la tercera actividad programada para la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible 2020 a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Otorgaremos un par de minutos para que los asistentes se vinculen a la transmisión. Buenos días nuevamente para todos. Gracias por estar conectados a esta hora. En esta nueva actividad programada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el marco de la Semana Nacional por la Movilidad Sostenible 2020, en esta oportunidad iniciaremos una nueva actividad titulada Calles para la Respuesta y la Recuperación ante una Pandemia. Y es que la pandemia global del COVID-19 alteró todos los aspectos de la vida urbana en los últimos meses. En respuesta, los funcionarios de transporte de la ciudad de todo el mundo han implementado rápidamente nuevas herramientas de gestión y diseño de calles para mantener a los trabajadores y mercancías esenciales en movimiento, brindar acceso seguro a las tiendas de comestibles y otros negocios esenciales y a garantizar que las personas tengan un espacio seguro para el distanciamiento social. Hoy nos acompañan Fabricio Prati y Lucía de la Mora. Ellos integran NACTO. Entonces ya ellos en minutos harán su intervención. Durante la presentación, recuerden que todos ustedes pueden hacer sus preguntas y escribirnos sus inquietudes, que al final de dicha presentación, pues responderemos algunas de ellas. Entonces, Fabricio y Lucía, adelante y bienvenidos. Hola a todos, buenos días y muchas gracias a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por invitarnos a dar esta charla y gracias a quienes están conectados por acompañarnos hoy. Espero que todos se encuentren bien y lo mismo para su familia. El día de hoy voy a dar una breve introducción y vamos a estar presentando mi colega Fabricio Prati. Si pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, muchas gracias. Vamos a estar presentando mi colega Fabricio Prati y yo. Él inició su colaboración con NACTO GDCI en el 2015 y ahora es Senior Program Manager y entre otras cosas coordina nuestra participación, la participación de la organización con Colombia y con toda América Latina bajo la iniciativa de Bloomberg Philanthropies para la seguridad vial global. La siguiente, por favor. Gracias. NACTO, para quienes no nos conozcan, es una organización nacional de funcionarios de transporte. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro basada en la ciudad de Nueva York. Y NACTO nació como una alianza de ciudades norteamericanas en Estados Unidos hace más de 10 años con el objetivo de dar una voz a las ciudades
frente a pues, la tendencia de diseñar calles, sobre todo como en las vías de alta velocidad, y facilitar el intercambio de las buenas prácticas entre estas ciudades. En el 2014 se creó la Iniciativa Global de Diseño de Ciudades, o GDCI, por su sigla en inglés. GDCI es una iniciativa internacional y trabajamos con varias ciudades y países alrededor del mundo, debajo de varios programas y asesorías, como la Iniciativa Global para la Seguridad Vial de Bloomberg Philanthropies y algunos otros programas como Streets for Kids o Calles para Niños. La siguiente, por favor. Nosotros trabajamos sobre 4 temas principales que pueden ver aquí. La asesoría en políticas y diseño, que es un poco el tema que nos trae el día de hoy a esta plática. La capacitación y la consulta pública, que incluye temas de socialización de proyectos y programas, intervenciones y transformaciones, y la toma de datos y evaluación de algunas de esas intervenciones políticas y transformaciones. La siguiente, por favor. Gracias. Nuestra organización es conocida por sus guías y lineamientos de diseño. Estos lineamientos se desarrollan con las ciudades y para las ciudades y están basadas en ejemplos internacionales para promover el cambio de prácticas en las ciudades. Durante muchos años, las ciudades aplicaron estándares de diseño de calles desarrolladas básicamente para autopistas, para promover el uso del automóvil sobre otros usos, lo que ha transformado a las ciudades en lugares congestionados, contaminados, inseguros y, por fin, lugares casi inhóspitos para los seres humanos. En el 2016 se publicó la Guía Global de Diseño de Calles, que ahora está traducida a varios idiomas, 4 en particular: mandarín, portugués, español e italiano, y está refrendada o adoptada por más de 50 ciudades, organizaciones y regiones, en realidad más de 100 ciudades, organizaciones, regiones y países alrededor del mundo. Ahí está Bogotá, y esperamos que pronto otras ciudades de habla hispana puedan integrarse ahora que tenemos la traducción al idioma español. La siguiente, por favor. Y con eso le doy la palabra a mi colega Fabricio, que les va a hablar sobre una de las más recientes publicaciones de la organización, que es las calles para la respuesta y la recuperación ante la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, y gracias a todos por estar aquí y por la invitación hoy. Absolutamente. En este momento estamos trabajando como organización para comprender cómo está cambiando el mundo y cómo podemos seguir con el buen trabajo que las ciudades ya estaban haciendo ante la pandemia, tratando de entender cómo cambiarán las ciudades y cómo cambiará la movilidad en los próximos meses y en los próximos años, intentando también reforzar los esfuerzos en temas de seguridad vial y seguir mejorando la calidad de vida en las ciudades. Streets for Pandemic Response and Recovery es un recurso en continua evolución que colecta prácticas emergentes desde varias ciudades en el mundo. Y queríamos dar una respuesta rápida a las necesidades de las ciudades y mostrar los elementos básicos en un documento breve y sencillo basado en prácticas emergentes de diferentes ciudades en el mundo. Streets for Pandemic Response and Recovery está desde la semana pasada disponible en varios idiomas, y incluido su traducción al español, que pueden descargar gratuitamente en nuestra página web de globaldesigningcities.com. Calles para la respuesta y la recuperación ante la pandemia, que es su título en español, hace parte del Centro de Respuesta de Transporte de NACTO, Transportation Response Center, que empezamos al principio de la pandemia. Pero muchas ciudades nos pidieron más recursos e informaciones sobre implementación
materiales, planificación y cómo comunicar, involucrar los actores urbanos en estos proyectos de respuesta a la pandemia. Y hay ejemplos internacionales sobre diferentes temas que enseñan cómo actuar ahora y adaptar el diseño en los meses sucesivos y hacerlos permanentes. En la primera parte del documento tenemos principios generales, políticas a considerar sobre prácticas emergentes globales para planificación, participación, materiales y diseño. Y los principios fundamentales son la idea de ayudar primero a los más vulnerables, de amplificar y promover las indicaciones de salud pública a nivel nacional y traducirla a nivel local, crear calles que sean más seguras para hoy y por el futuro, apoyar a los trabajadores y las economías locales y soportar esas economías locales, acercar a las comunidades al proceso, involucrar los vecinos y la población en los procesos, en los cambios, que son cambios rápidos, y actuar ahora y adaptar a través del tiempo. Y en esta óptica, ¿cómo sabemos que el uso de las calles es y será diferente en las diferentes etapas de respuesta ante la emergencia? El documento presenta diferentes tipos de políticas a tener en cuenta en cada etapa de la pandemia. Primero, las etapas de desconfinamiento, que son al principio de la pandemia, pero vemos que cómo la pandemia evoluciona de manera diferente en diferentes partes, están volviendo en algunas partes, etapas de reaperturas ante el desarrollo de la vacuna y una etapa de después de la crisis, mirando a largo plazo, ¿no? Después de la disponibilidad de una vacuna. También tenemos un resumen de las prácticas emergentes en temas de planificación, de socialización, de materiales, diseños y también en temas de red y de escala de ciudad. Mientras en la segunda parte del documento tenemos lo que llamamos tier sheet. Son páginas, pues del inglés, páginas que se pueden arrancar o páginas de consulta independiente, que son hojas de implementación que se pueden descargar individualmente y que estamos completando y integrando de manera continua. Sacamos por el momento 15 diferentes hojas de implementación, pero estamos desarrollando unas más a lo más que nuevas informaciones salen. Entonces, un recurso en continua evolución. Esto es un ejemplo de una hoja de implementación sobre los servicios críticos. Los elementos de la hoja de implementación son un diagrama axonométrico que resume un poquito las acciones de diseño basadas en estas prácticas internacionales, una parte sobre contexto, pasos claves y tiempo de implementación y duración de la implementación. Después una parte sobre la descripción de las prácticas emergentes y las acciones relacionadas a estas prácticas emergentes y unos ejemplos internacionales que intentamos cubrir diferentes áreas geográficas del mundo. En este ejemplo hay unos ejemplos desde Brasil o de África y Estados Unidos. Cuando vamos a mirar las diferentes hojas, no voy a entrar en el detalle de todas las hojas, pero hay unas que son muy pertinentes, yo creo, en el contexto colombiano y quería rápidamente enseñar una de estas hojas de implementación. Por ejemplo, una de las intervenciones que vemos más frecuentemente como respuesta a la pandemia es la implementación de ciclocarriles o carriles para andar en bicicleta y patinar. Y los diferentes ejemplos que hay, por ejemplo, aquí en Tirana, en Albania. Este es un ejemplo en Vitacura, en Chile. O también ejemplos en Colombia, como aquí en Cali o aquí en Medellín. Después, extensiones de aceras, que es otra medida bastante común y muy importante para crear las condiciones de respeto al distanciamiento físico. Con ejemplo,
aquí en Milán, que se integró en un programa de ciclovías o de ciclorrutas a nivel de la ciudad, que permitió, pero también de extender las aceras, cruces peatonales seguros, como en este caso, en este ejemplo en Sigulda, en Letonia, gestión de la velocidad, cómo reducir la velocidad. Sabemos que la velocidad durante la pandemia ha subido porque los volúmenes vehiculares han bajado. Entonces, ejemplos de gestión de la velocidad en diferentes partes del mundo, como acá en Bruselas, donde todo el centro de la ciudad se transformó en una zona 20. Después, carriles para el transporte público, como en este ejemplo en Londres. Y mejora también de las paradas y acceso al transporte público, como en este ejemplo durante una implementación de una ciclorruta, de una red de ciclorrutas en Roma, en Italia. Y después, otros ejemplos que no son tan relacionados con la movilidad, como la transformación de calles en escuelas para crear la posibilidad de enseñar, de permitir a seguir con la escuela y respetar las distancias recomendadas para los institutos de salud, como en este ejemplo en Turín, en Italia, o para sostener la economía local, como en el ejemplo de los restaurantes. Aquí una hoja de implementación que se llama Comidas al aire libre, y ejemplos recién, por ejemplo, aquí en Bogotá o en Milán. Pero muy importante es también mirar a cómo estas implementaciones, ¿no? Estos pop-ups, pueden convertirse en programas y utilizar estas implementaciones como una oportunidad por la ciudad de repensar de manera más general y completa la adaptación a una nueva normalidad. Y los ejemplos que queremos enseñar es este ejemplo de Ciudad de México con las ciclovías emergentes, diferentes objetivos que son desarrollados para responder a la pandemia, adaptarse a esta nueva normalidad, con ejemplo también de implementaciones y hojas que enseñan cómo esto puede transformarse de manera general a nivel de toda la ciudad, y un ejemplo de cómo se ha implementado ya y cuáles son los resultados, los cambios en términos de utilización de esas ciclovías, ¿no? De abril a junio, el número de ciclistas más que doblado. Después, ejemplos también en la región, en Chile, aquí en Vitacura, una ciudad, una municipalidad que hace parte de Santiago de Chile. Aquí también un acercamiento a estos problemas que es más general a nivel de ciudad, a nivel de municipalidad, y unas soluciones progresivas en etapas, una etapa de manera interina o de urbanismo más táctico, como en este caso, en esta ciclovía. Y después otro ejemplo en Buenos Aires con la transformación de avenidas principales para permitir la conexión de diferentes partes de la ciudad al centro, pero también en una óptica más general de reducción también y manejo de las velocidades, y ejemplos como este que se han implementado para crear un espacio más seguro, más confortable para los ciclistas. Finalmente, un ejemplo de la ciudad de Milán, una de las ciudades que ha sido más afectada, y entonces ha empezado este proceso más antes de otras ciudades. La idea de incorporar en un programa a nivel de ciudad, un programa completo, diferentes tipos de implementaciones. Aquí vemos cómo se empezó implementando
carriles o ciclorrutas, carriles para bici o ciclorrutas, y después se ha extendido a una visión de ciudad que incluye diferentes cosas. Como decía al principio, era más sobre la movilidad y era una respuesta rápida a la situación de la pandemia en Milán, entonces con carriles de bici protegidos, extensión en andenes, y después una evolución que ha involucrado también la seguridad vial, como en este caso con la mejora de cruces peatonales, extensiones de andenes y aceras, la creación de nuevos espacios públicos para permitir la distanciación física y sostener también la economía local, creando calles peatonales donde el comercio local y los restaurantes pueden continuar. Y esos son unos de los ejemplos. Pues en conclusión, la idea de crear un documento como esto es de permitir a las ciudades una respuesta rápida y con intervenciones de bajo costo, permitir también con ejemplos internacionales y las diferentes consideraciones relacionadas con las etapas, permitir una adaptación de las medidas conforme a en cuál de las etapas las ciudades se encuentran, cuál de las etapas de la pandemia, pero también crear una posibilidad de pensar estas diferentes medidas en la escala de la ciudad, con una perspectiva de un programa integral y completo que incluye no solamente una respuesta rápida, una respuesta más reactiva de respuesta a la pandemia, pero un programa de largo plazo que incluye no solamente la movilidad, pero todos los aspectos de la ciudad, porque lo que es cierto es que estamos frente a una nueva normalidad en nuestras ciudades. Y con esto acabo, os dejo los contactos de nuestra organización y los contactos de Lucía y yo, y podemos seguir con la parte más interactiva y responder a unas de las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, Fabricio, muchas gracias. Bueno, les recordamos a todos que pueden hacer sus preguntas mediante el chat. Con eso, en estos momentos, podemos también darle respuesta por parte de Fabricio, por parte de Lucía, los dos representantes de NACTO, a cualquiera de sus inquietudes. Bueno, vamos a dar un espacio para que ustedes puedan redactar sus preguntas y estaremos atentos a cada una de ellas para poder hacerlas hacia los ponentes. Bueno, nos van llegando aquí algunas preguntas. Bueno, nos sugieren que si podemos enviar el link para poder descargar pues, el estudio que acabaste de mencionar. Y Jorge Rojas, coordinador de la Estrategia de Educación en Seguridad Vial, La Vida va en Bici, nos pregunta, ¿cuál es el diálogo entre estos diseños y las poblaciones? Sí, en el mismo tiempo estoy poniendo el link para la descarga, por lo que quieren descargar las calles para respuesta a la recuperación ante la pandemia. Lo voy a dejar aquí y voy a empezar contestando esta pregunta, que es una pregunta muy, muy importante.
en el documento tenemos una parte que está relacionada a cómo involucrar a las poblaciones en este tipo de intervenciones, y hay que decir que la manera de cómo estas intervenciones se han hecho ha cambiado completamente, ¿no? Es muy diferente, sobre todo al principio de la pandemia, la posibilidad de involucrar a los residentes y las poblaciones locales era muy difícil, porque los tiempos eran muy cortos y había una necesidad de intervenir de manera rápida. Pero esto nos ha dado la posibilidad de, en muchas ciudades hemos visto que eso ha dado la posibilidad de empezar un diálogo, ¿no? Empezar un diálogo sobre cómo vemos a la ciudad del futuro, la ciudad post-pandemia. Hay ejemplos interesantes de ciudades como en el programa de Strade Aperte en Milán, de cómo se han abierto canales directos con las poblaciones locales a través de la comunicación más tradicional, decimos, los canales más tradicionales, pero también durante la pandemia utilizando los canales digitales, ¿no? Porque sobre todo en la ciudad de Milán, la situación era muy, muy grave y la posibilidad de crear eventos de socialización no era posible. Entonces, esto también es completamente en evolución, pero ha sido una respuesta muy importante utilizar los canales digitales, que no era tan utilizado antes en el contexto de Milán, pero se ha utilizado mucho más ahora, y creo que ahora con la implementación también de espacios públicos, enseñaba unas fotos, por ejemplo, en Milán, se han utilizado estos eventos también para colectar datos e información sobre la aceptación de estos proyectos para las poblaciones locales, y también tomar ideas para cómo seguir con estos programas. Yo creo que lo importante en este tipo de programa es la flexibilidad, ¿no? La adaptación al contexto es fundamental. No podemos pensar que estos programas no cambien. Seguramente van a cambiar, y tienen que cambiar basado en este proceso de involucramiento y de socialización de los proyectos. Yo quisiera agregar a esa respuesta que en el caso de algunas ciudades también eran proyectos que ya estaban conversados, pero que por algún motivo tenían una línea del tiempo distinta que se aceleró por la urgencia de dar cabida a modos de transporte que liberaran la presión en los modos de transporte masivo. Entonces, en algunos casos, estos proyectos o estos programas, estos planes, ya tenían un antecedente de socialización que permitió la implementación y que también tiene que ver con la visión a escala de ciudad. No era necesariamente una cuestión puntual, sino una comunicación con la ciudadanía al respecto de un tipo de movilidad que cada vez está ampliándose más, que es la movilidad peatonal y la movilidad ciclista, para apoyar la movilidad de transporte público. Sí, absolutamente, Lucía. Es algo muy común a muchos proyectos que hemos visto, es la idea de utilizar acelerar los procesos, y también yo creo que un esfuerzo muy grande ha sido sobre la comunicación, ¿no? Colectar más datos en menor tiempo y informar a los demás sobre estos tipos de proyectos. Ha sido muy, muy importante.
Bueno, aquí pues entonces ya se puede ir contestando otra de las preguntas que ellos nos habían hecho, que es qué pasará luego de la pandemia con estas intervenciones, que digamos que más o menos ya se pudo contestar. Tenemos otra pregunta, Fabricio, Lucía. ¿Cuál es la propuesta para las instituciones educativas con el fin de favorecer la movilidad en el interior de la misma? Bueno, ya ustedes dirán que si alcanza a caber esta pregunta dentro del énfasis. Sí, creo que definitivamente es una pregunta muy importante en varios países del mundo. La pregunta de cómo los niños van a regresar a clases es una pregunta importante que no solamente afecta a algo que es vital, que son los ciclos escolares, sino que también tiene un impacto en la vida de quienes trabajan, porque pues, el confinamiento implica también integrar a la vida laboral pues algunas otras actividades como el cuidado y la educación de los niños. Entonces, yo creo que en este caso, lo que hemos visto en algunos otros ejemplos del mundo es bastante relacionado con el contexto. Es decir, en algunos casos, como el de Turín que presentó Fabricio, es posible repensar el espacio de las calles y a lo mejor tomar una parte para permitir que estas actividades sucedan al aire libre. Esto se ha visto en varias partes del mundo, pero pues depende también de las condiciones climáticas y de pues posibilidad de mover la infraestructura hacia el exterior, pero definitivamente creemos que repensar el uso del espacio público puede ayudar a, cuando menos de forma temporal, dar un lugar para la educación. Y pues también hay otros ejemplos de cómo moverse desde la casa hasta la escuela, que en el caso de Colombia, en el caso de Bogotá, se han puesto en marcha, como al colegio en bici o 100 pies, que definitivamente pueden seguir con algunos parámetros de distanciamiento físico, la convivencia de las actividades escolares con la salud y el espacio de la calle. Sí, en temas de movilidad tenemos bastantes ejemplos también de peatonalización de las calles en los alrededores de las escuelas. Hay muchos ejemplos en Europa, en París, en Bélgica, en Italia, en diferentes partes. Y eso también ha dado la posibilidad de legislar, de crear leyes a nivel nacional, donde se ha permitido esta posibilidad, ¿no? de cambiar la movilidad frente a todas las escuelas en los horarios de entrada y salida de las escuelas. También, como Lucía mencionaba, para favorizar la movilidad peatonal y ciclista de los estudiantes, se han creado diferentes programas, ¿no? de Pedibus o 100 pies y al colegio en bici, como se llaman en Bogotá, pero hay diferentes ejemplos internacionales de cómo se ha creado, ¿no? este tipo de movilidad que es más peatonal y ciclista, y esto también para liberar espacio
en el transporte colectivo y los buses. Y otras consideraciones, no tenemos ejemplos implementados, pero hay muchas discusiones sobre la regulación del tráfico vehicular en horarios escolares, ¿no? En horario de pues antes de la entrada al colegio y después de la salida, de hacer como un horario buffer de media hora, una hora, depende muchísimo del contexto y de la dimensión, el tamaño de las ciudades, pero para reducir los volúmenes vehiculares, para permitir ese tipo de movilidad peatonal y sobre todo ciclista, para que los estudiantes puedan acceder a la escuela y moverse de manera segura. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, para las entregas de última milla, los vehículos invaden el carril de las bicicletas. ¿Cómo mitigar este riesgo? Perdón, no he entendido bien la pregunta. ¿Cuál es la situación que intentamos mitigar? La invasión de los carriles bici durante la pandemia, bueno, y también lo vemos en las infraestructuras que se han creado, cómo poder mitigar esta invasión que se da a los carriles bici. Sí, desafortunadamente esta es una situación que no es nueva, ¿no? No es desafortunadamente legada a la pandemia, pero tenemos ya desde bastante tiempo. Pues seguramente cuando vamos a realizar ciclovías o ciclorrutas emergentes de bajo coste, el tipo de materiales que podemos utilizar es limitado. Pero como hemos visto en los ejemplos de Vitacura o de Buenos Aires que enseñaba antes, utilizar una protección vertical es fundamental para reducir ese tipo de conflicto. Entonces, hitos flexibles o valicables, también elementos como, we call them quick curbs, elementos, sí, como tachones, que se utilizan bastante en Bogotá y en Colombia, pero hay que pensar en una segregación de los carriles bici, dejando acceso a las propiedades privadas, pero intentando crear una separación más fuerte. También en unos casos, en unos proyectos que hemos seguido, no tanto en la región, pero en otras partes, la utilización de color y de marcación horizontal ha permitido también de mejorar el respeto de los carriles de bici y también los carriles bus, pero no es una segregación que evita siempre la invasión de los carriles, ¿no? Pero hay una mejora del comportamiento también utilizando pues, demarcación o señalización horizontal. Y después, comunicación. Mucha comunicación, es explicar que muchas de las personas que, sobre todo en el contexto de la pandemia, muchas de las personas que utilizan los carriles bici son trabajadores esenciales. Muchos de estos son nuestros héroes que están todavía combatiendo en primera línea en la pandemia. Entonces, utilizar mensajes de este tipo, ¿no? Más targeted, es importante también, sobre todo en el contexto de la pandemia. Así es. Creo que la cultura, pues, digamos, es parte de lo que se debe fortalecer en estos procesos también, en los cambios que estamos dando en las ciudades. Fabricio, la última pregunta. Nos pregunta Diego Ortiz de la Subsecretaría de Movilidad.
En los ejemplos mostrados observamos que en algunos casos de espacios para peatones y ciclistas se ha realizado sin ninguna segregación. Bueno, esto va como muy en línea. ¿Cómo lograr pues que el conductor respete los espacios de los ciclistas y peatones? ¿Y cómo se lograría dicha socialización o dicha sensibilización? Perfecto, esa pregunta es perfecta porque quería añadir algo sobre la segregación, algo que hemos logrado, por ejemplo, estamos colaborando con la municipalidad en Milán, ¿no? Y fue una de las ciudades más afectadas. Como pues la respuesta fue muy rápida y tenían un problema con el tipo de material que podían utilizar, que es más relacionado con la norma. Utilizaron el parqueo en vía. Entonces los carriles bicis allí, muchísimos, están protegidos por los vehículos parqueados. Entonces hay un carril vehicular, un carril de parqueo que no es necesariamente solo parqueo, es también carga y descarga, también kiss and ride, ¿no? Parqueo rápido de 5 o 10 minutos, también el parqueo para bici, estacionamientos para motos. Entonces, estos diferentes elementos se han utilizado para segregar en los corredores las grandes avenidas de la ciudad y crear una separación física sin utilizar elementos verticales porque no tenían la autorización del ministerio a utilizar ciertos elementos. Lo que hemos visto seguramente es que sin demarcación clara hay un conflicto entre ciclistas y peatones, pero en la mayoría de los casos no es tan la demarcación, es que el espacio para estos usuarios es insuficiente, ¿no? Y hay que dimensionar de manera correcta el ancho de los carriles de bici y de la extensión de las aceras, porque necesitamos mucho más espacio, ¿no? Ahora para que la gente pueda respetar las reglas de distanciación física. Entonces, sí, importante crear una segregación, pero importante también dedicar el espacio necesario, ¿no? Y esto va a menudo que la pandemia, ¿cómo se dice? Evolve y cambia, pues también los volúmenes van a cambiar y tenemos que anticipar esto. Es más difícil volver después y cambiar un diseño que mirar, decimos, un poquito adelante cómo pueden modificarse los volúmenes. Pero bueno, el hecho de utilizar este tipo de intervenciones más económicas nos da la posibilidad también de cambiar unos de los detalles, ¿no? Si no funcionan. Tenemos un ejemplo en la primera intervención en Milán, donde la ciudad decidió volver y dedicar más espacio, crear un carril más ancho para los ciclistas, porque sobre todo a la intersección era demasiado pequeño, y crear también casas avanzadas para los ciclistas. Bueno, Fabricio, Lucía, estamos completamente agradecidos con ustedes por esta charla tan interesante, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos todas las ciudades y en el cual tenemos que repensar la movilidad y seguir construyendo pues, una movilidad sostenible, una movilidad segura para los actores primarios de la pirámide de la movilidad, que es el peatón, el ciclista. Les agradecemos mucho, fue muy valiosa esta charla. Espero que haya podido entrar en cada una de las regiones donde fue convocado esta charla.
y les agradecemos entonces también a todos los asistentes. Los seguimos invitando para que se conecten a las 2 de la tarde con el conversatorio sobre seminarios de control. Vamos a tener a las 3 de la tarde también la charla sobre gestión inteligente de la seguridad vial, en cuanto también a los cuidados de bioseguridad. Y por último remataremos con el apoyo al Ministerio de Transporte y convocado por Funda Peatón de la Estrategia Nacional por la Movilidad Activa, en el capítulo del peatón, con unos buenos invitados. Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden llenar el listado de asistencia para compartirles los contenidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y aprovecho para decir solamente algo que está relacionado con nuestro esfuerzo relacionado con la pandemia, es decir, que tenemos un foro internacional también para los funcionarios internacionales para que puedan intercambiar prácticas emergentes en tema de la pandemia. Esto se encuentra también en el mismo enlace que enseñé antes, y invito a todos que sean interesados en esto a añadirse al foro internacional. Y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes.